Hola, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del programa de formación para jóvenes. Soy Glenn de Global Youth Coalition y estoy aquí con Kenta. Hola, soy Kenta de la parte de Oxford y estoy encantado de poder estar aquí dirigiendo esta sesión. Vale, pues hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental. Enséñanos el dinero. Vamos a hablar sobre finanzas, sobre dinero, sobre cómo se puede financiar la transición. Hoy veremos cuál es el paisaje actual de los flujos financieros a nivel global y en el sector de la energía. Explicaremos qué deberían hacer las instituciones financieras, cuáles deberían ser sus compromisos. También hablaremos sobre el artículo 2.1c. Queremos saber qué es lo que significa esto para la transición energética. Y por otro lado, queremos evaluar qué pueden hacer los agentes no estatales para garantizar nuestra ambición del nuevo objetivo colectivo cuantificado. Kenta, te paso la palabra para que puedas decirnos cuál es el orden del día. Sí, pues hoy tenemos unos cuantos oradores, Valerio, Omar, Adriana. Los tres hablarán sobre el tema mencionado y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Acabaremos con unas últimas reflexiones. Pueden ir enviando todas las preguntas y dudas por el chat para que después las abordemos en la sesión de preguntas y respuestas. Enviaré también los enlaces a los grupos por si quisieran colaborar o cooperar con nosotros a la hora de tomar notas en esta sesión. Al final también nos daremos información sobre algunos otros puntos, pero no quiero demorarme, así que con esto damos la bienvenida a Valerio. Nuestro primer orador es director asociado de Climate Policy Initiative. Esta iniciativa, a lo largo de los años, su trabajo se ha centrado en la eficacia de las políticas climáticas, la innovación financiera, la alineación con los objetivos del Acuerdo de París y la transición hacia emisiones netas cero. Este último trabajo le condujo al lanzamiento del Net Zero Finance Tracker, una herramienta que rastrea los esfuerzos de alineación de las instituciones financieras, principalmente en el sector privado. Antes de incorporarse a la iniciativa Climate Policy Initiative, Valerio fue investigador sobre consumo y producción sostenibles en la Universidad Bocconi. Antes de eso, trabajó en Zurich estableciendo modelos de riesgo para fondos de carbono. Así que con esto, sin mayor dilación, Valerio tiene la palabra. Muchas gracias, Kenta. Voy a ver si puedo controlar las diapositivas desde aquí. Si pueden, por favor, compartir mis diapositivas, mi presentación, y luego yo me encargaré de pasar las diapositivas. Vale, muchas gracias. Vale, pues siguiente diapositiva y si quieren me pueden dar el control. Bueno, ¿qué es esta iniciativa? Pues somos analistas y asesores con una gran experiencia en políticas y finanzas. Ayudamos a los gobiernos, a los negocios y a instituciones financieras a lograr un crecimiento económico y abordar el cambio climático. Somos independientes y somos una asociación sin ánimos de lucro. Tenemos financiación de instituciones financieras, de gobiernos, eh, agentes del sector privado.
tenemos una perspectiva única y nos centramos en realizar un seguimiento para lograr nuestros objetivos. Empezamos en 2010 y a lo largo de los años hemos contribuido al desarrollo de metodologías analógicas, hemos evaluado la efectividad y la armonización de los objetivos. Y por último, nos hemos centrado en el diseño y en el desarrollo, creando políticas transformadoras y modelos financieros. Hoy hablaré sobre el alcance del desafío de esta transición, presentaré algunos resultados. Nos centraremos también en la financiación de la transición energética y por último hablaremos sobre la función de los sistemas financieros. Vale, empezamos con el alcance. Valerio, ¿podría hablar un poco más lento, por favor? Gracias. Vale, analizamos las tendencias y hay algunas buenas noticias. Hemos llegado prácticamente a un 1,3 billones en flujo financiero climático. Hemos visto un gran incremento en estos flujos de financiación. Es muy importante centrarnos en este gráfico. Luego, por otro lado, hay una brecha entre los flujos actuales y lo que necesitamos para el desarrollo resiliente y emisiones cero netas. Se necesitan 6 billones de dólares para 2030 para lograr nuestros objetivos y esto irá aumentando hasta 2050 en unos 3 billones. Como vemos en esta diapositiva, se dedica alrededor de 1.300.000 dólares a los flujos de financiación del clima, mientras que se dedican más de 2 billones de dólares a los gastos en defensa y fuerzas militares, 7 billones en ayudas a combustibles fósiles y 11.700.000 para responder a la emergencia del COVID-19 en medidas impositivas. Vemos que se necesitan más de 8 billones y medio para lograr los objetivos del Acuerdo de París para 2030. Cabe destacar que los países pues toman decisiones basándose en su contexto, en sus necesidades y recursos. Como podemos ver, la mayoría de la financiación climática se dedica a la mitigación. Llega al 90 o supera el 90% incluso en 2021 y 2022. La mitigación atrae la financiación del sector privado, también lo vemos en naranja, y la adaptación sigue estando en manos de la financiación pública. Por otro lado, hemos alcanzado picos máximos en los últimos años. Las inversiones en la fotovoltaica y en la energía eólica siguen creciendo sobre todo y la financiación de mitigación se dedica a estos sectores principalmente.
Casi toda la financiación se ha dedicado a energías renovables, sobre todo a la energía solar y a la energía eólica, como podemos ver en la diapositiva. A pesar de los esfuerzos de mitigación y que estos logren la mayoría de la financiación, es necesario cubrir estas brechas de inversión, sobre todo en los usos agropecuarios, de silvicultura y otros usos de la tierra y energía para poder atajar las consecuencias devastadoras. Si vemos en esta diapositiva, vemos que las mayores brechas se encuentran en transportes y construcción, infraestructura. Hay que hacer muchísimo más en estos sectores para ir alejándonos poco a poco de los combustibles fósiles. Entonces, es fundamental reducir la inversión en actividades de altas emisiones. Las inversiones en combustibles fósiles hacen que existan incongruencias con los objetivos y las políticas que se toman para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Por otro lado, a nivel regional, más del 80% de las instituciones financieras comerciales dedican su financiación a bueno, pues objetivos incongruentes con el Acuerdo de París. Las tendencias de inversión en las agencias de créditos a la exportación siguen siendo responsables de la financiación en gran medida del carbón, de la extracción de carbón y consumo de carbón. Entonces, estamos ante una tarea ardua, ya que existen problemas económicos y fiscales impositivos. Por otro lado, tenemos la vulnerabilidad socioeconómica, física y económica, de diversificación y político-económica. En este gráfico podemos ver que la transición es especialmente complicada para aquellos que dependen del carbón y de otros combustibles fósiles. Además, hay otros países que tienen poca posibilidad de diversificación. Si hablamos sobre la transición justa, esta es fundamental y tendremos que ayudar a los países más vulnerables. Por favor, Valerio, si pudiera rebajar un poco la velocidad para que la interpretación pueda realizarse de manera adecuada. Gracias. Vale, otro tema a tener en cuenta. Necesitamos al sector privado. Si echamos un vistazo a la brecha de financiación, podemos observar que la mayoría de la financiación se dedica a ciertos aspectos en los próximos años. Será muy importante atraer al sector privado, ya que, como podemos ver, el sector público está por delante. ¿Cómo podemos atraer a esta inversión privada? Pues bueno, hace un par de años empezamos a hablar en una plataforma que conocemos como Net Zero Finance Tracker. Es la primera plataforma de datos que evalúa el progreso de las instituciones de financiación privada a la hora de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y de emisiones cero netas. Así, el objetivo es poder tomar decisiones pues, para el trabajo de incidencia, para realizar políticas y para invertir de manera más consciente e informada. Hay tres dimensiones con cada vez más relevancia que se
pasan en distintos indicadores. Por un lado, tenemos los objetivos que después debemos implantar para finalmente ver cuál es su impacto en la economía real. Hay distintos indicadores subyacentes dentro de los objetivos, por ejemplo, la adopción de objetivos de mitigación, adopción de objetivos de inversión climática, adopción de medidas de exclusión y abandono de los combustibles fósiles. Los indicadores deben evaluar la credibilidad y el progreso demostrado. Así existe una escala de parches o de pines, de placas que podemos ofrecer para ver cuál es el nivel de credibilidad y de progreso de los distintos agentes. Podemos evaluar el progreso de manera cuantitativa con umbrales, aunque en muchos casos todavía siguen en desarrollo. Y también tenemos evaluación de la credibilidad, que deberían estar haciendo las instituciones, ¿no? Utilizamos una amplia variedad de datos y fuentes. Contamos con 50 fuentes de datos. ¿Qué observamos en cuanto a la respuesta de las instituciones financieras? Pues nuestro análisis se centró en una muestra de instituciones, teniendo en cuenta también algunas coaliciones dentro del Acuerdo de Glasgow. ¿Qué hemos observado? Ha habido mucho progreso en la adopción y la calidad de los objetivos de mitigación y también en la adopción de objetivos operativos, incluidos vinculados a la inversión financiera, por ejemplo, en políticas de exclusión o de abandono gradual de los combustibles fósiles. 3/4 partes de las entidades con estos de las entidades que han formado parte del Net Zero Tracker han mostrado objetivos de mitigación en 2023. Y también ha mejorado el portfolio y así un 10% de las entidades cubren alrededor del 90% de los portfolios. Estos son muy buenas noticias. Y así, bueno, vemos que los objetivos de financiación climática han crecido significantemente en los últimos años. En esta diapositiva podemos ver las principales entidades y vemos que se ha acumulado un compromiso de 14 billones de dólares. También ha habido un leve aumento en la adopción de objetivos de exclusión y de abandono gradual de los combustibles fósiles. Se recomienda que este abandono gradual sea el proyecto líder en la transición. Solamente un 2% de las entidades han adoptado objetivos de exclusión, sin embargo. Vale, ¿qué acciones se están implantando? Pues hemos utilizado datos de riesgos climáticos y divulgación. Se ha observado un progreso a la hora de implantar las medidas para lograr los objetivos, sobre todo con la divulgación sobre emisiones y con datos sobre riesgos climáticos, gestión de riesgos climáticos y estrategia, además de responsabilidad interna.
Sin embargo, no todas las entidades cubren totalmente estas necesidades, a pesar de que cada vez más instituciones, el 70%, están comprometidas. Solamente alrededor de un 10% está dispuesto a llevar a cabo y aplicar políticas y marcos distintos. La financiación directa a las nuevas plantas de combustibles fósiles siguen superando levemente las inversiones en energía limpia en 2023. La inversión directa en proyectos de energía limpia creció en una tasa aproximada del 6,3% al año entre 2020 y 2023, pero la financiación a nivel de proyecto de los combustibles fósiles logró la mayoría del apoyo de los bancos mediante deuda basada en proyectos. Las instituciones financieras también han permitido indirectamente la inversión en proyectos de combustibles fósiles. Así tenemos empresas que invierten grandes activos. La mayoría de las inversiones para combustibles fósiles provenían de los bancos y también en energía, también invirtieron en energía limpia. Sin embargo, los gestores de activos tienen un papel fundamental, ya que permiten indirectamente la mayoría de este tipo de financiación. En este gráfico vemos en naranja la inversión de los bancos. Como podemos ver, es la mayoría. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Valerio, tengan 2 minutos. Sí, pues los principales resultados. Los objetivos son importantes. Las instituciones financieras en nuestra base de datos que tenían objetivos ambiciosos también tenían una implantación más estricta. Por otro lado, los fondos de pensiones grandes hasta ahora han adoptado objetivos más desarrollados y respuestas de implantación. Por otro lado, el desarrollo de la reglamentación en Europa ha sido clave a la hora de lograr un progreso en el sector financiero en los últimos años. Los Países Bajos han sido líderes en la implantación, por ejemplo, y por otro lado, las coaliciones sirven para ser más ambiciosos. Las instituciones que eran parte de una coalición de emisiones cero netas también pues adoptaron, tienen una mayor probabilidad de adoptar objetivos climáticos y acciones de implantación. Los objetivos para promover la acción, hay que atajar la brecha entre la gestión de activos y la propiedad de activos. Hay que expander el impacto en la economía real más allá de los bienes en propiedad. También es importante cambiar a inversiones gestionadas pasivamente que estén en transición hacia unos objetivos cero netos, teniendo en cuenta el impacto económico. Es, como decía, importante ir más allá de los activos en propiedad. También es importante apoyar el acceso a estructuras financieras para la inversión de energía limpia.
Y por último, mejorar los datos y las metodologías para las métricas cero netas. Esto es fundamental para poder tomar decisiones informadas. Muchas gracias. Siento por haberme pasado de mi tiempo. Siento haberme pasado de mi tiempo. Muchas gracias, Valerio. ¿Cuál es el porcentaje del portfolio de economía real, el que está en el Net Zero Finance Tracker? Pues creo que en este momento alrededor del 25% del sistema financiero global se ve representado. Hay alrededor de $1 billón acumulados en las instituciones. Así que sí, bueno, alrededor de un 20%. Muy bien. ¿Qué pueden hacer las instituciones financieras? ¿De dónde proviene la financiación exactamente? ¿O qué señales, perdón, para qué propósito? Para los objetivos de mitigación finalizados, los que mencionaste anteriormente y que son necesarios en este modelo. Creo que para los objetivos de mitigación en las instituciones financieras, hoy por hoy nos encontramos en una situación en la que hay una gran variedad de metodologías para establecer objetivos y para hacerle seguimiento también al logro de estos objetivos. Una de las cosas que necesitamos en primer lugar es la armonización de los enfoques para hacer estimaciones sobre las emisiones dependiendo del sector, pero también de los activos que son cubiertos por las instituciones financieras, ya sean fondos de capital privados, públicos, deuda soberana y por eso hice un comentario al respecto. Tenemos que mejorar los datos y en segundo lugar, la cobertura y la aprobación de los datos. El sistema se centra mucho en elaboración de informes personales, informes propios para garantizar la integridad de los objetivos y las emisiones. Por eso, un sistema de aprobación tripartita sería también fundamental. Muchas gracias, Valerio. Gracias a ustedes. Muy bien. Ahora vamos a cederle la palabra a nuestro segundo orador. Muchas gracias por estar aquí presente. A ver, nuestro segundo orador es Adriana Vitigliano, quien es directora en First Minute, donde dedica su tiempo a los mercados, el clima, el cambio climático y la tecnología profunda. Adriana se incorporó a Lakestar antes y luego de haber eh, de haber obtenido una doble titulación en la Universidad de Oxford, pasó a trabajar como socia inversora en Creator Fund, centrándose en las inversiones en tecnologías profundas y ciencias biológicas. Qué temas tan interesantes, Adriana. Una mezcla muy interesante y bueno, estudió en la Universidad de Oxford. Empezó su carrera como asesora de fusiones en adquisiciones en PwC en Nueva York, donde también trabajó como directora de operaciones del Financial Services Deals. Bienvenida, Adriana. Gracias. Qué gusto contar con tu presencia. Te podemos ceder ahora la palabra. Puedes empezar cuando quieras tu presentación. Claro, estoy viendo nada más y puedo controlar las diapositivas a distancia. No sé si alguien nos puede ayudar. Creo que voy a empezar con una breve introducción, presentación sobre mí misma. Soy Adriana, soy inversora en First Minute y invertimos en distintos tipos de tecnología, tecnologías climáticas y trabajamos con distintas compañías en distintas partes del Reino Unido y los Estados Unidos. En lo que respecta a la esfera climática, donde soy una co-líder, hacemos muchas cosas.
programas informáticos para predecir, hacer actividades de control de calidad, para desarrollar también distintos tipos de negocio. Es un abanico bastante amplio y pues vamos a hablar ahora sobre el papel de el venture capital, también denominado capital de riesgo. Esta presentación va a ser bastante básica para quienes aquí presentes sean expertos. Quizás esto resulte familiar. Nos vamos a centrar en las definiciones más esenciales. Ahora, para hacer frente a la crisis climática, obviamente tenemos que entender este tipo de conceptos. Las emisiones de carbono, eh, todo lo que comporta el cambio climático supone también inversiones y también tenemos que hacer frente a las barreras para ampliar estas tecnologías, como por ejemplo los costos requeridos para construir estas tecnologías, los plazos de desarrollo, retos normativos, etcétera. Entonces, el apoyo financiero es muy importante para poder superar estos retos. Es por tal motivo que en nuestra organización puede, por favor, parece que le pedimos a la oradora que hable un poco más despacio, por favor. Perfecto. Lo que respecta a la definición de capital de riesgo, bueno, el capital de riesgo, los fondos de capital de riesgo sirven para hacer inversiones en las etapas tempranas de las empresas. Empresas como Uber, Meta, eh, cuentan con financiación de este tipo por capital de riesgo. ¿Y de qué va este fondo? Bueno, es una especie de piscina donde se colocan fondos por parte de inversores que buscan desplegar este capital en las empresas para generar un retorno financiero. Ahora, vemos que esta tarea de generar un retorno financiero muchas veces está vinculado al clima y hay que hacer una distinción aquí, ya que estos dos objetivos en su momento se consideraban excluyentes entre sí. Acabo de brindar una definición bastante básica y estamos centrándonos aquí en el capital de una empresa. Así que si yo invierto 1 millón de dólares en una empresa que tiene un valor de 10 millones, eh, yo sería dueña de un 10% de la empresa. Y si esta empresa pasara a valer 1.000 millones de dólares, mi el porcentaje también aumentaría. Esta es la estructura que incentiva el uso del capital de riesgo, venture capital en inglés. Ahora, hay muchos sabores, distintos tipos de fondos, en función de la etapa. Quizás hay una empresa que se encuentra en su etapa inicial, un fundador que no tenga idea de qué productos, qué ingresos va a tener. La etapa más temprana es lo que denominamos la etapa preemergente. Y luego otras personas, bueno, llevan a cabo completas distintas etapas. Hay muchos tipos de capitales de riesgo, pero lo interesante aquí y único en lo que respecta a la financiación es que hay alta tolerancia al riesgo. Así que las deudas que se asumen suponen grandes riesgos. A veces es posible que el dinero, que no tengamos ningún retorno en 5 a 10 años. Y como inversores nos centramos en la ampliación de la empresa emergente de cero a más y se busca maximizar el impacto para que la tecnología esté a disposición de tantas personas y empresas como sea posible. En tal sentido, los capitales de riesgo, la financiación de este tipo puede estar bastante alineada con la financiación de tecnología. A veces hablamos sobre el valor de la deuda cuando hay inversores que quieren sacar la tecnología del laboratorio y hacer que se amplíe y no sea solamente un prototipo, sino mucho más. La pregunta surge entonces sobre quién va a financiar la transición y en muchos casos los inversores de capital de riesgo desempeñan un papel fundamental
Voy a darles unos cuantos ejemplos de estudios de caso donde el capital de riesgo ha desempeñado un rol importante a la hora de lograr éxito y ampliación. Hay empresas y fondos muy conocidos a nivel mundial que han generado 1 billón de dólares, las iniciativas de Bill Gates y muchas otras. Quisiera mencionar aquí lo siguiente. Es interesante ver cómo el cambio climático tiene un impacto en estas empresas preemergentes debido a la situación actual de la fase que abarca el año pasado y el presente año. Estamos en una segunda ola de la inversión con capital de riesgo. Entonces, en este boom de tecnologías verdes, este boom empezó entre el 2003, desde el 2003 hasta el 2008 y fue un periodo de bastante fracaso. Así le llaman muchas personas y pues las inversiones se centraron en tecnologías profundas. Los inversores no recibieron mucho retorno y es por eso que se considera que este proceso fue un fracaso. Cuando hablo de tecnología me refiero a los combustibles biológicos, paneles solares, etcétera. Y hubo algunos ganadores, algunas empresas que tuvieron muy buen rendimiento, pero eran las empresas que trabajaban con programas informáticos. Luego de esta primera etapa de inversión en tecnologías verdes, surgió la pregunta de en qué debíamos invertir. Si invierto en hardware, también va a ser un fracaso. Y pues ahora hay muchos fondos, muchos inversores que dicen, yo quiero invertir en la tecnología verde, pero sin invertir en el hardware, en las piezas. Y bueno, ese es otro tema, un tema aparte, pero en los últimos 5 años hemos visto el surgimiento, perdón, de nuevos acuerdos. En el 2023 ha habido grandes cifras, 3.000 millones de dólares de inversión de venture capital, capital de riesgo. Muchas empresas reciben capital de este tipo y la inversión de este tipo ha estado en segundo lugar solo por debajo de la inteligencia artificial, como para que tengan una idea. Esto lo digo entonces para que vean cuán vivo está el sector. Contamos con tendencias, sabemos a dónde van destinados los dólares, a qué empresas, etcétera, y pues el panorama es bastante prometedor. Quisiera mencionarles ahora cómo el capital de riesgo se enmarca en lo que denominamos la combinación de capitales en tecnologías climáticas. El recurso que usamos como fuente se llama CTBC, pueden consultarlo más adelante y vemos aquí distintos actores, distintos financiadores. Por un lado está la innovación, por otro lado está el despliegue, de- vemos también los riesgos y los esfuerzos que hacemos ahora consisten en reducir el riesgo en la mayor medida posible. Vemos las primeras etapas de innovación y uno como emprendedor, esto lo menciono porque tenemos que entender los distintos tipos de actores que están involucrados en este viaje a lo largo del ciclo de vida de la empresa, a medida que la vida de la empresa avanza. Y nosotros como inversores definitivamente debatimos mucho al respecto sobre lo que hacen los fundadores, cuánta información al respecto tienen los fundadores y cómo gestionan el capital. El mapa se hace cada vez más grande, hay mucho más creatividad a medida que pasan los años y ello es bastante positivo. Ahora, si pasamos a- al ecosistema de este tipo de tecnologías, del capital de riesgo para tecnologías climáticas, en las etapas tempranas hay incubadores y aceleradores. Digamos que quieren abrir una empresa, dependiendo de qué tanto no sepan. Quizás tengan un equipo que no tiene conocimientos o tengan buenas ideas, pero necesiten el apoyo de financiadores para que esta idea cobre vida. Hay quienes van a gastar dinero en la construcción de la empresa, hay otros que dirán, no estaría mal formar parte de un programa donde participen otras personas que también quieren invertir en este tipo de empresas. Entonces, esto es lo que hacen a veces los incubadores, aceleradores. Aquí hay algunos nombres muy conocidos, Combinator, que es el más conocido. Gener es
una empresa que está trabajando a muchas empresas con un énfasis bastante claro y también está Carbon 13, que en muchas ciudades europeas está presente, creo que va a llegar a Estados Unidos pronto y también va a brindar financiación para estas tecnologías climáticas. Algo más que quiero mencionar es que para quienes tengan esta idea en mente, los incubadores y aceleradores dicen, ok, les vamos a dar dinero para que empiecen, podemos ayudarles a buscar un cofundador, les vamos a dar la estrategia para que puedan empezar sus actividades y por eso se quedan con más parte, un porcentaje mayor del capital. Puede ser bastante, así que tengan eso en cuenta antes de contactar a uno de estos actores. Piensen bien en cuáles son sus ambiciones. Y ahora, la próxima fase sería el paisaje del capital de riesgo. Sé que este gráfico no es de gran ayuda, pero nos muestra los tipos de fondos donde pueden utilizarse los capitales de riesgo. Creo que aquí podemos ver una tendencia que está en aumento de fondos que tienen un mandato centrado en el clima, algo que no encontrábamos hace 5 años. Vemos también los fondos generales con los que yo trabajo y que representan un porcentaje mayor de las inversiones climáticas y también los especialistas verticales que tienen un enfoque mucho más especializado. Entonces, quizás un especialista en fondos tecnológicos quiere invertir en actividades a favor del clima, decarbonización, ese tipo de cosas. Y eso es todo lo que quería decir al respecto. Cuando hablamos sobre quiénes están involucrados, a dónde va destinado el dinero, cada fondo y cada tipo de fondo va a tener detrás distintas motivaciones, distintos mandatos y ambiciones. Ahora pasemos a las tendencias en materia de inversión. ¿Por dónde fluye el dinero? Aquí vemos la repartición de los acuerdos climáticos entre el 2020 y 2023. Hay una segmentación vertical, vemos transporte, movilidad, actividades industriales, inteligencia artificial para la minería, para la extracción de materiales. Aquí vemos una tendencia que sigue cambiando. Si para predecir lo que pasaría en el 2024, vemos que hay menos acuerdos en lo que respecta a la alimentación y el ordenamiento territorial, en comparación a la energía pura y las actividades industriales. Es interesante, bueno, he colocado algunos métricas en estas fases. No podemos ver quién va a ganar, qué sector va a ganar, porque es muy pronto todavía. Y algunas de las empresas que vemos aquí podrían generar todavía valores mucho mayores, pero ello no quiere decir que sea un éxito. Tienen que tiene que hacerse una evaluación mucho más exhaustiva. Por ejemplo, Climeworks tiene solamente 2 o 3 empresas y tiene aún bastante, varias proyecciones de crecimiento. Ahora, quiero mencionarles una cosa más. Si nos ponemos en la piel de un inversor, ¿cómo podemos determinar qué es atractivo para un inversor? Vemos aquí los aspectos macro y micro. Vemos por un lado que hay una esfera bastante amplia, los fondos de jubilación en los Estados Unidos, por ejemplo, y los fundadores de una empresa tienen que tomar este escenario macroeconómico en cuenta. El talento también es importante. La empresa que tiene la capacidad de contratar a los mejores talentos. Lo bueno es que ahora las personas más talentosas se están dedicando también a trabajar a favor del clima y pues la tendencia varía dependiendo de dónde nos encontremos. Una, mm, un desafío aquí sería em, el tiempo, el plazo, ya sea para los negocios que se centran en los programas informáticos, quizás vayan a pasar 30, 40 años trabajando y quizás tengan objetivos en cuanto a la huella de carbono, pero hay empresas que tienen solamente 10 años de antigüedad y todavía no han diseñado un plan al respecto. Otro punto que también
es muy importante serían las normas y la sobrepolitización del clima. Esto lo vemos en ciertos modelos de negocios, modelos comerciales que son menos interesantes ahora por los créditos fiscales, en los fondos de jubilación o dependiendo de los gobernantes también. Y por último, el valor de las empresas. Esto está vinculado al hecho de que en el 2021 el mercado estuvo loco, era bastante fluctuante y había empresas que estaban emocionadas, que tenían un valor inicial bastante alto, pero no tenían un alto nivel de madurez. Entonces, había retos en materia de consolidación, no se sabía si estas empresas iban a sobrevivir o no. Y si pasamos ahora al aspecto micro, pues estamos aquí, vemos un nivel bastante tangible. ¿Cuánto dinero va a ser necesario para construir activos, para que las empresas puedan expandirse, las fábricas? El término folk designa a las inversiones pioneras. Si tenemos un proyecto pionero que nunca se ha propuesto antes, ¿quién va a financiarlo? ¿En qué fábrica se va a financiar? Entonces, aquí podemos aprovechar oportunidades de financiación no dilusivas, es decir, contar con dinero que no va a afectar el capital propio, como por ejemplo las subvenciones gubernamentales, y esto va a resultar atrayente para muchas empresas. Y por último, dos puntos que están muy relacionados entre sí, la curva con sobreexpectativas sobre la tecnología, eh, qué tan, qué tan factible es que se pueda adoptar la tecnología en la actualidad. A veces tienen que pasar entre 5 a 10 años para que se pueda adoptar. ¿Y qué quiere decir esto? Podemos ver una curva aquí. El color verde corresponde a la adopción masiva de una tecnología, mientras que el gris designa a las tecnologías que toman más tiempo en ser adoptadas. Entonces, es bastante retador ver aquí qué va a pasar, por ejemplo, con el reciclaje de baterías. Te quedan 2 minutos, Adriana. Perfecto. He cumplido con el tiempo. Este es un panorama bastante general. Quizás algunos ya conozcan de finanzas, pero de todos modos quería presentarles eh, este tema para que vean cuán dinámico es este tipo de inversión. Lo que necesitamos es más emprendedores brillantes e inversores comprometidos. Voy a cederle la palabra ahora al grupo para que puedan plantear sus preguntas. Yo con mucho gusto les responderé. He terminado un poquito antes del tiempo, espero que les convenga. Sí, sí, muchas gracias. Gracias por tu presentación, bastante, muy interesante. Quizás podamos hablar sobre los distintos países aquí representados. Parece que esta iniciativa está se lidera principalmente en el norte, lo cual no necesariamente es muy positivo para los participantes de otros países. Sí, esto proviene principalmente de Estados Unidos y China. Muy bien, entonces, ¿qué representa esto para el sur global, en tu opinión? El costo del capital, etcétera. Bueno, en algunos casos hay una brecha en materia de financiación. Hay una brecha gigante entre las empresas emergentes que dicen, mira, tenemos esta tecnología, podemos contactar a la universidad, pero nadie quiere asumir el riesgo en la etapa inicial, ¿verdad? He pasado bastante tiempo dialogando con otras personas para dialogar distintos programas en África. Hay ángeles, como les llamamos, personas que contribuyen con capital propio, pero no tienen fondos estatales. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir uno como emprendedor 3, 4 años sin la financiación necesaria? Me detengo allí. Muchas gracias, Adriana. Creo que vamos a pasar ahora al próximo presentador. Omar, sí.
Omar Hernández es un especialista en inversiones verde con amplia experiencia en la estructuración de instrumentos de financiación mixta en todo el mundo. Actualmente coordina la cartera de inversiones verdes por un valor de $1.000 millones para la Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Es coordinador de estas inversiones verdes. Y sus principales proyectos incluyen un mecanismo de $500 millones para la iniciativa American Flyway, proyectos de hidrógeno verde de $100 millones en la región y la estructuración de múltiples bonos temáticos. Anteriormente gestionó inversiones y proyectos verdes para IDOM Consulting y el mercado de valores mexicano, reforzando la aplicación de prácticas de financiación sostenible en el sector financiero de América Latina y el Caribe. Asimismo, trabajó en el Fondo de Impacto británico Camco Clean Energy, que se dedica a invertir en proyectos de energías renovables en África. Muy bien, te damos 20 minutos para tu presentación. Tienes la palabra, Omar. Muchas gracias. Voy a compartir ahora mis diapositivas. Me confirman si pueden verlas. Y bueno, más bien, si tienen preguntas, colóquelos por favor en la sección de respuestas sin preguntas, no en el chat general. Perdón, te cedemos la palabra, Omar. Muy bien. Tal y como se mencionó anteriormente, nos vamos a centrar en las finanzas mixtas. Voy a explicarles qué hago yo, dónde trabajo. Trabajo en el Instituto GGI, soy asesor de gobiernos y el sector privado. Tenemos 48 oficinas en distintos países. Nuestra sede está en Seúl. ¿Y qué hacemos exactamente? Trabajamos con donantes que nos brindan, por un lado, asistencia técnica para la estructuración de proyectos de inversión y también involucramos a inversores. Por lo tanto, somos una especie de puente entre el aspecto técnico y el aspecto financiero. Nos centramos así en la perspectiva de inversiones verdes para dar vida a los proyectos. Esta era la pequeña presentación que quería hacer para que sepan con quién están hablando. Muy bien, entonces, ¿qué es pertinente a este respecto cuando hablamos de las finanzas climáticas? ¿Cuáles son los objetivos, los nuevos objetivos eh, cualitativos, cuantitativos, objetivos que hemos planteado? Como ya sabrán, en la última conferencia sobre el clima se acordó que los flujos de capitales tenían que subir hasta llegar a $1,55 billones para 2030, no solamente en un sector específico. Ya presentó Valerio distintas cifras. Tenemos que llegar a estos $1,55 billones en distintos sectores. Y aquí nos centramos en los aspectos, los tres aspectos principales del clima: pérdidas y daños, adaptación y mitigación. No me voy a centrar mucho en los números, pero es importante que veamos en este mapa de manera somera que para lograr todas estas inversiones de $1,55 billones en pérdidas y daños, adaptación y mitigación, es importante que todos se sumen a la iniciativa. No solamente el sector público o las instituciones, los bancos públicos de desarrollo, sino el sector privado también. El logro de este objetivo supone que empecemos a reflexionar sobre las finanzas mixtas, y el objetivo de la financiación mixta es de suma importancia, ya que nos permitirá aprovechar las finanzas climáticas con objetivos claros y un alto nivel de estabilidad. Por lo tanto, para lograr esos objetivos, vamos a necesitar financiación para el desarrollo, para enviar así señales a los inversores privados, para que sepan que esto es fiable, para que sepan que existen los flujos de capitales, y de este modo estos actores podrán participar en proyectos grandes, podrán lograr sus objetivos financieros y climáticos, etcétera. Ahora, es importante que consideremos lo siguiente: no solamente el logro de los objetivos, sino también tenemos que entender cuál es el impacto al que nos enfrentamos debido al cambio climático. Aquí vemos algunas
cifras básicas. Hoy por hoy, la vulnerabilidad relativa al cambio climático se refleja en las siguientes estimaciones. El costo de los desastres naturales va a ser de 314.000 millones de dólares de aquí al 2050. Y vemos también que la población humana a nivel mundial va a vivir en un 80% en las ciudades. Esto nos demuestra que tenemos que cambiar el enfoque e invertir en proyectos más resilientes, más estratégicos y sostenibles. Una vez más, voy a brindarles unas cuantas cifras que son muy importantes porque cuando hablamos de la financiación mixta hablamos sobre inversiones, hablamos sobre lo que busca un inversor, sí, pero también sobre qué podemos hacer para ser más resilientes y adaptarnos al cambio climático. En lo que respecta a las cifras, si vemos la cantidad de pérdidas anuales, teniendo en cuenta a todos los inversores del sector público y privado al mismo tiempo, veremos que el impacto de los fenómenos climatológicos extremos en los últimos 15 años ha tenido un impacto cuyo aumento ha sido de 416% debido al cambio climático. Cuando hablamos de las temperaturas extremas, vemos un aumento significativo que se eleva a 254% en costos y pérdidas, ello en términos de dólares. Y aquí nos referimos a proyectos de inversión, lo cual es de gran relevancia. Cuando hablamos del establecimiento de objetivos, tenemos que considerar también cuánto nos cuesta esto hoy por hoy y qué podemos hacer para detenernos o para adaptarnos a la situación actual y reducir así las pérdidas a las que nos seguimos enfrentando. Pasemos ahora a la financiación mixta per se. Les voy a brindar un panorama natural. Tal y como ya sabemos, el objetivo es mantenernos por debajo de un aumento de 2 grados Celsius. Y cuando hablamos de este objetivo y consideramos que estas temperaturas afectan el PIB a nivel mundial, vemos que el costo para el PIB va a ser de 4,2% como mínimo en la economía mundial. Entonces tenemos que empezar a pensar en maneras de ser más estratégicos, tener inversiones más resilientes, porque si no, si la financiación mixta no se centra también en los objetivos climáticos más resilientes, el costo va a ser mucho mayor y podría llegar a ser incluso 18% en el peor de los escenarios. Estas cifras, en resumen, nos muestran que es más barato y más estratégico empezar a considerar la resiliencia climática, fomentar la inversión en proyectos climáticos. Así vamos a reducir costos también. Muy bien. ¿A qué nos referimos cuando decimos financiación mixta? Hay distintas definiciones, por supuesto, pero todas están de acuerdo en lo siguiente. Eh, nos referimos aquí al dinero que tiene mejor valor. Somos estratégicos y mezclamos financiación para el desarrollo, por un lado, fondos que vienen de entidades públicas o bancos públicos de desarrollo, y cuando hablamos de financiación para el desarrollo, hablamos sobre financiación concesional, es decir, fondos más baratos, sin tasas de interés o con tasas de interés bastante bajas en comparación a los precios del mercado, en el mercado comercial. Entonces, en la financiación mixta, ¿cómo funcionan las cosas? Pues el proyecto logra financiación concesional y así envía un mensaje al mercado privado. Dice como tenéis un porcentaje de la inversión necesaria, pues podréis aplicar una parte de la financiación para que sea factible. Aquí tenemos
las estructuras más típicas. Entraremos en breve en casos más específicos, pero lo más típico es que se den subsidios para permitir la accesibilidad, hacer que un proyecto sea factible, pero también tenemos garantías, por ejemplo. En este caso, damos un pago o una garantía política para, vale, inversor, sector privado. Lo que vamos a hacer es darte una garantía de que el director del proyecto no asumirá riesgos excesivos. Seremos nosotros quien asumamos ese riesgo si eso sucede. Y entonces, al ofrecer esa garantía, también se atraen nuevas soluciones. ¿Por qué es importante la financiación mixta? Pues ya hemos visto algunos de los objetivos y algunos de los tipos de capital riesgo, pero ¿cuáles son los obstáculos principales para que estas inversiones en proyectos sostenibles no sea exponencial? Pues por un lado el riesgo de liquidez. El inversor lo que busca es una inversión segura en la que sepa que se pagarán las tasas y los compromisos a tiempo. Y esto es complicado cuando hablamos de proyectos no tan usuales que están vinculados a aspectos climáticos. Hablamos de soluciones más innovadoras. También existe un riesgo macroeconómico, es decir, unas tasas de mercado, de crecimiento de mercado bajas, una falta de reglamentos transparentes, sistemas impositivos ilegales. En el sur global, en las economías en desarrollo, pues hay todavía mercados que tienen que seguir creciendo para ofrecer información sobre el impacto de, bueno, climático, las emisiones, etcétera. También hay un riesgo vinculado a las divisas. La mayoría de retorno a las inversiones del rendimiento se realiza en la divisa local y por lo tanto el inversor se enfrenta a posibles riesgos debido al cambio y a las tasas de las divisas, a la tasa de cambio de divisas, por ejemplo, si hubiera inestabilidad o un cambio político de gobierno en un país, pues las tasas de cambio de divisa podrían variar. Y por último, el riesgo climático, ya que estos eh, acontecimientos climáticos pueden tener un impacto a largo tiempo en los activos. ¿Cuáles son las soluciones de la financiación mixta ante estos obstáculos? Pues por un lado, la financiación de la deuda que se puede ofrecer por parte de inversores del sector público para que los inversores del sector privado puedan reducir su riesgo. También podemos ofrecer garantías. Algunos de los obstáculos en estos proyectos son pues, que no existe información suficiente sobre los riesgos de vulnerabilidad, hay más inestabilidad económica. Entonces, las garantías lo que ofrecen es la posibilidad de cubrir una suma para que los inversores se vean más atraídos. Y por último está también la opción de capital a primera pérdida. ¿Qué significa esto?
Pues que si hubiera cualquier pérdida, seremos nosotros, la agencia de desarrollo, la que se encargue de cubrir esas pérdidas. El dinero que está en riesgo es el nuestro, no el del inversor. Así podemos enfrentarnos y sobrepasar o superar, mejor dicho, el riesgo de liquidez o macroeconómico. Cuando hablamos sobre los agentes como los bancos multilaterales de desarrollo o las instituciones financieras de desarrollo, hablamos sobre el Banco Mundial, sobre ADB. Son organismos con algunos objetivos de desarrollo humano y climático, con un programa de desarrollo. También tenemos el sector público o también inversores como BlackRock. Y por último, tenemos también donantes filantrópicos. Cuando hablamos de un tema climático, tenemos a Bloomberg Philanthropics. Ofrecen capital y tienen una mayor tolerancia al riesgo que los inversores institucionales. ¿Qué queremos enseñar en este gráfico? Pues cómo se comportan los inversores en los proyectos de adaptación o de desarrollo. Vemos que los inversores filantrópicos, los donantes públicos, están abiertos a encontrar nuevas soluciones, incluso para proyectos que no están preparados para estar en el mercado real, tienen una mayor tolerancia al riesgo, mientras que los inversores institucionales o los inversores comerciales privados tienen una tolerancia menor, pero ellos sí que tienen mucho capital. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, tenemos el Valle de la Muerte en rojo. Esto representa la falta de financiación. Lo que hace la financiación mixta es reunir a todos estos agentes para tener un flujo de dinero positivo. Y así las instituciones financieras de desarrollo bilaterales o multilaterales ofrecen dinero concesional para que el proyecto se lance y después podrán tener un retorno. Me gustaría dedicar los últimos 5 minutos a enseñar un caso específico. Creo que todo es más fácil de entender cuando vemos casos reales, ¿verdad? Me gustaría hablar sobre el Fondo Climático Subnacional. Es un fondo de 750 millones de dólares que se dedican a proyectos basados en la naturaleza y proyectos de infraestructura. Sirven para la ayuda técnica. Dado que uno de los principales desafíos con proyectos climáticos es que no tenemos empresas, compañías que están centradas en áreas específicas, en sectores específicos, este fondo pretende crear un pipeline de desarrollo para la infraestructura inteligente y para soluciones basadas en naturaleza. Primero establecen un establecimiento de preparación de proyecto, crean la formación, también realizan la verificación y seguimiento. Así el proyecto es factible, ofrecen financiación concesional gratis, entre comillas,
apoyan la estructuración de los proyectos para que puedan responder a los requisitos económicos, legales y por otro lado también ofrecen apoyo en la transacción. Así se puede atraer a más inversores a estos proyectos. La financiación mixta no solamente se centra en lograr el mejor valor para el dinero, sino que también pretende crear nuevas capacidades en los países, ofrecen seminarios técnicos, promueven las mejores prácticas, dan formación a desarrolladores locales, a empresas locales, al sector público, para, bueno, pues mostrar cómo se puede lograr esta financiación mixta de cara a lograr que algunos proyectos climáticos sean factibles. También es muy importante el aspecto de la monitorización, la información y la verificación. Esto nos permite recabar datos, como hablábamos antes con Valerio. Así podemos saber cuáles son las métricas de impacto, cuál ha sido nuestro impacto en mitigación, qué intervenciones sociales hemos realizado. Creo que me estoy quedando sin tiempo, así que voy a pasar a otro ejemplo innovador de financiación mixta. Por ejemplo, en Galápagos, en Ecuador, uno de los principales obstáculos en este sentido es la situación política del país. Por tanto, Ecuador se enfrenta a un riesgo alto y es posible que no puedan ser capaces de pagar la deuda, devolver esa deuda al inversor. Entonces, lo que se ha creado es una garantía de riesgo político. Lo que dice es, si el gobierno no es capaz de pagar su deuda o los bonos, nosotros pagaremos esa deuda. Y esta es pues una estructura de nuevo de economía financiera, perdón, de financiación mixta que permite ofrecer garantías, en este caso, políticas. En este caso, se ha creado un fondo de 450 millones de dólares para conservación. Voy a mostrar un cálculo matemático que demuestra la diferencia entre no hacer nada y hacer algo. Si seguimos sin hacer nada, seguimos por la misma vía, no lograremos ningún resultado, pero al mínimo esfuerzo que realicemos a diario, seremos capaces de empezar a lograr resultados más positivos si logramos que estos esfuerzos sean consistentes. Así que con esto, muchas gracias. Hemos terminado. Si nos estamos quedando sin tiempo, vamos un poco retrasados, así que queremos invitar a los oradores a responder algunas de las preguntas en el chat. En la pestaña de Q&A pueden encontrar las distintas preguntas y así podemos pasar a la última parte, ya que tenemos a Adel. Hola Adel. Adel Ramdani estudió políticas y relaciones internacionales, derechos humanos en distintas universidades en diversos continentes. También ha trabajado en organizaciones internacionales, incluyendo el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Liga
de países árabes, ha recibido becas de distintas universidades internacionales. En Bruselas creó una iniciativa en cooperación con Washington DC. Madre mía, Adel, ¿cuántas cosas has hecho, no? Quizá puedas elegir tú qué es lo más destacable, pero brevemente. Eres un experto juvenil maravilloso, te admiramos muchísimo y es un placer para nosotros poder tenerte aquí con nosotros hoy. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Vale, queremos hablar sobre financiación contigo. Hay un tema vinculado a lo que decía Omar sobre el portfolio de riesgos y los proyectos que son necesarios, pero que normalmente no tienen recursos financieros para poder lanzarse. Las iniciativas climáticas y de justicia climática son algunos de los casos. ¿Qué nos puedes decir sobre los obstáculos en este sector? Sí, muchas gracias. Me ha gustado mucho cómo se ha ordenado esta sesión, ya que voy a hablar como Omar sobre la filantropía, también sobre el acceso a distintas, a distintos canales y distintas organizaciones. Para mí es difícil hablar sobre este tema. Hablamos sobre dinero como si fuera algo neutral, pero es importante hablar sobre el poder y las injusticias cuando hablamos sobre dinero. El dinero no es algo que simplemente sucede. El dinero es algo que se puede utilizar y que se utiliza para imponer una narrativa, para imponer unos programas. Y no es coincidencia que haya algunos grupos que estén recibiendo muchísima financiación y otros no. Entonces, nosotros trabajamos con grupos liderados por mujeres, por jóvenes, por indígenas y les permitimos desarrollar su propia narrativa para poder hablar sobre la abundancia y que su perspectiva cambie de ser una perspectiva de em, pobreza o de falta de recursos a la abundancia. Tras años y años de opresión, tras siglos de opresión. Entonces, queremos utilizar el dinero para sanar y no para dividir. Hemos hablado sobre grandes grupos de financiación, pero estas grandes financiaciones nunca terminan en manos de grupos locales, de grupos minoritarios. Por un lado, porque esas organizaciones son muy pequeñas y por tanto no tienen la capacidad de absorber esas ayudas tan amplias. Nosotros hacemos subvenciones a ONGs, una ONG en el norte global que tiene operaciones en Bruselas y en otras partes de Europa. Entonces hay que cambiar este enfoque y una manera en la que podemos hacerlo es permitir el fomento de fondos regionales, propiciar este fomento. Y así podremos abordar también el tema de la justicia y nos cercioraremos de que el dinero vaya dedicado a regiones en África, en el medio de Asia, en América Latina y necesitamos también un entendimiento claro de cómo funcionan estos ecosistemas y estas organizaciones pequeñas. Y la segunda razón que quiero mencionar es la falta de financiación en el sur global debido a relaciones de poder desiguales. La agenda
de muchos de estos grupos no está motivada por el mercado, sino que se aleja de un modelo extractivista para pasar a un sistema de sanación. Y es difícil justificar ello ante los actores de el capital de riesgos. ¿Cómo trabajamos con pueblos originarios, con temas como derechos territoriales? ¿Cómo podemos producir energía de manera local y utilizar la agroecología, los conocimientos tradicionales, en vez de optar por la agricultura industrial? Muchas veces estos modelos no pueden ampliarse porque no son congruentes con la lógica tradicional de mercado. Estoy ahora abierto a sus preguntas. Qué buenos comentarios, pero ¿sabes cómo podemos enfrentarnos a estos obstáculos a nivel sistémico también? Acabas de mencionar fondos regionales, el término fondos regionales. No sé si puedes hablar un poco más al respecto. Sí, ya hay fondos que existen hoy por hoy. El Climate Justice Fund, que favorece a distintas organizaciones lideradas por jóvenes. También está el Fondo de Resiliencia, que se dedica a hacer frente a estas relaciones de poder desiguales. Ya existen estas iniciativas y tenemos que seguir insistiendo en la importancia de la colaboración. No es que deba haber una subvención para solamente un proyecto, sino que pueden unirse un grupo de ONGs para impulsar una agenda común y utilizar fondos de manera conjunta. Tenemos que ser también más asertivos, buscar financiación con más asertividad y pues esto es algo en lo que tenemos que trabajar en vez de recibir nada más fondos con agradecimiento. Tenemos que Tenemos que llegar a los actores más importantes, no solamente actores filantróficos, sino también otras entidades que tienen que participar de este debate. Tenemos que aprovechar el momento actual para aprovechar, por un lado, la filantropía local, sí, pero también para llegar a otras partes interesadas a nivel local y regional. Algo que también debemos considerar es lo siguiente. Tenemos una mentalidad en el sector sin ánimo de lucro tenemos una cierta mentalidad. No creo que nuestra mentalidad se centre en la eficiencia o en los pagos, demasiados pagos, muy pocos pagos, no, sino que nos estamos centrando ahora ya no tanto en esta mentalidad de voluntarios para centrarnos en la transformación que queremos lograr en el mundo. Tenemos que pedir fondos más flexibles, menos elaboración de informes, filantropía basada en la confianza y así podremos apoyar a los jóvenes directamente. Muy bien, para concluir nada más me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para las organizaciones de jóvenes que están aquí presentes. ¿Cómo pueden seguir subiendo para aprovechar estas condiciones y encontrar financiación para sostener sus operaciones? Bueno, en primer lugar, necesitamos un enfoque transformador e innovador. Creo que muchas organizaciones piensan en pequeño porque no tienen suficiente financiación. A veces es difícil encontrar soluciones sistémicas, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos, adoptar una nueva visión, nuevas estrategias, estrategias que no sean vagas, sino optar por ideas innovadoras que sean merecedoras de financiación, entre comillas. A veces nos centramos, nos ensimismamos en las mismas personas y se nos olvida buscar fuera. Perdemos la oportunidad de colaborar con otros actores. Tenemos que pensar en qué ya se ha hecho para poder innovar. Necesitamos no solamente más ONGs, sino que necesitamos relaciones con más actores. Y a veces se nos olvida algo bastante simple, la necesidad de eh, registrarnos de manera adecuada. Porque si las organizaciones no están registradas, no van a tener una cuenta bancaria, no van a contar con un registro legal, lo que luego se va a traducir en barreras a la hora de solicitar financiación.
hay que tener en cuenta ello también, que no se nos olvide, si no están registrados, inscritos ya, tienen que hacerlo ya ante las autoridades o patrocinadores locales que corresponda. Muchas gracias, Abel, por tu tiempo y me encantaría que pudiéramos contar con una sesión adicional para seguir debatiendo. Estos puntos son de suma importancia para todos nosotros. Gracias a todos los oradores. Esperamos que esta oportunidad pueda repetirse en el futuro. Kenta, te cedemos la palabra. Muy bien. Si alguno de ustedes tiene una pregunta bastante breve, la podemos responder. Si no, bueno, ¿alguno de ustedes tiene una pregunta breve, urgente? Si no hay preguntas, vamos a cerciorarnos de que sus preguntas, las preguntas que han planteado en Zoom, le lleguen a los oradores y también a los participantes de la sesión que estuvieron conectados en YouTube. Vamos a concluir la sesión de hoy y para ello me gustaría mencionar un par de cosas. Sepan que los que hayan respondido el quiz han cumplido con su labor, hemos recibido las respuestas y pues muchas gracias. Para quienes no han podido completar el quiz, el cuestionario, buscaremos la manera de que puedan recibir el certificado de este programa, incluso si no han completado el quiz. No vamos a decirles nada ahora, así que estén atentos a lo que les informaremos. Todavía van a poder recibir su certificado. No han perdido la oportunidad, por favor, pero esperen un poco para que podamos ultimar los detalles y decirles qué alternativa les vamos a proponer para que puedan completar el programa y recibir así el certificado correspondiente. Creo que eso sería todo por mi parte. Jen, ¿sabes cuándo va a ser nuestra próxima sesión? No, me parece que va a ser. Ahora reviso el calendario. 1 de octubre, 1 de octubre. Sí, 1 de octubre. Sí, sí, estoy muy emocionada. Ya quiero verlos a todos otra vez. Muy bien, nos vemos otra vez el 1 de octubre. Muchas gracias por haberse unido a nuestra última sesión de septiembre. Pueden contactarnos a través de redes sociales, Twitter, LinkedIn, YouTube y por correo electrónico también. Con mucho gusto vamos a responder a sus preguntas o atender sus dudas. Por favor, que el canal de Slack se mantenga activo. Queremos que sigan hablando con nosotros. En el grupo de LinkedIn también pueden contarnos qué están haciendo. Y pues nosotros encantados de seguir en conexión con ustedes. Gracias a todos. Los vemos en la próxima sesión de nuestra formación para jóvenes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por darle vida a este espacio y pues ya nos vemos en la próxima sesión.